Gracias. Hola, buenas tardes. A ver, perfecto. Ahí estamos en la presentación, ahora me paro. Bueno, voy a arrancar de una forma diferente quizás, ya me presentaron, pero aquí hay un pequeño video que no dice nada, pero dice mucho también al respecto, para que quienes estamos habituados a estar frente a una pulverización o mirando alguna pulverizadora o haciendo una recomendación o aplicando, estamos empapados de esta realidad, podemos observar que esto es una pulverizadora, un tanque de una pulverizadora. Si miramos con detenimiento o lo siguen observando, vemos que hay un montón de colores adentro de este recipiente, hay un montón de sustancias, podemos entender también, y vemos también que hay de alguna forma una heterogeneidad bastante importante, ¿no? Entonces, la idea mía como moderador es hacer algún disparador de preguntas que van a después resultar en una charla mucho más dinámica. Algunas que van a poder ser respondidas, otras quizás no, las dejaremos, pero creo que viendo esto nos da pie para charlar muchas cuestiones. ¿Qué pasa cuando agregamos diferentes activos dentro de un tanque? ¿Qué pasa si no tenemos en cuenta las formulaciones? ¿Qué pasa con los órdenes de agregado de los fitosanitarios? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser más eficientes y de alguna forma amigables con el medio ambiente también, ¿no? Cuidando las prácticas. Toqué el tema de formulaciones. Me parece que es fundamental hablar de formulaciones. Es clave hablar de formulaciones. Aprovecho para comentar quién me va a estar acompañando. Me va a estar acompañando Fermín Urquieta, que es un asesor que se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Él es especialista en calidad de aplicación, en pulverizadoras, y está empapado de lleno en esta temática de calidad de aplicación. Aprendido también sobre la química de los mismos, entonces donde nos va a poder comentar un montón de estas cuestiones y desasnar de alguna manera. Yo quería introducirme en el tema de formulaciones. Fermín me va a contar con profundidad, pero yo quiero que estemos todos con la misma temática, sabiendo de qué hablamos, cuál es la importancia de las formulaciones. Los productos son todos distintos, las formulaciones son distintas y tienen su importancia. Tenemos que saber con qué tenemos en el envase, cómo funciona dentro del tanque, y después eso tiene un funcionamiento a nivel de campo, para conocer los controles. Entonces quería hacer un breve repaso. Por lo menos por las principales, son infinitas las formulaciones, pero quiero hacer un repaso por las principales. Un concentrado soluble, en este caso un LS, habla de una formulación líquida que va a ser solubilizada en agua, ¿no? Las que vemos transparentes principalmente. Quizás son las más comunes. Un gránulo soluble también es soluble en agua, pero ahora la formulación está expresada como una sustancia sólida, ¿no? En gránulos. Puede tener diferentes tamaños de gránulo. Concentrados solucionables, ya son una formulación muy distinta. Ya estas formulaciones vienen solubilizadas en solventes orgánicos, aceite principalmente, y forman una emulsión a nivel de tanque, ¿no? Ya hay otra complejidad. Microemulsiones, ya tenemos la emulsión preestablecida. Y eso puede ser aplicado de forma directa o lo podemos mezclar a nivel de tanque generando una micro o una emulsión convencional. Pero ya tenemos una pre-emulsión. Suspensiones concentradas las vamos a ver como líquidos, pero están conteniendo un sólido disperso en su sistema. Muy complejas a la hora de trabajar en mezclas. Importante que las sepamos identificar. Y los polvos mojables, si quieren, son un paso anterior a las suspensiones concentradas porque son sólidos en polvo que no son solubles en agua. Son dispersables también y tienen una dificultad muy grande a la hora de realizar las mezclas y en su comportamiento en cuanto a controles. Gránulos dispersables, importante también, tienen un gránulo de formulación que no son solubles en agua. Estoy tirando muchos disparadores, creo que esto va a traer un montón de preguntas.
Bueno, mezclamos. Lo puse como un disparador también. Mezclamos con qué orden, qué activos, qué marcas, qué formulaciones, por supuesto, qué efecto vamos a tener al final de la aplicación. Estas preguntas me parece son claras y van a ser muy bienvenidas. Y tengo muchas más preguntas y las quiero dejar como disparador, pero las voy a leer porque no me acuerdo cómo las preparé, pero hay un concepto que lo va a tocar Fermín, interesantísimo, que es carryover. Yo creo que la mayoría entendemos que hablamos de carryover, pero va a ser un concepto muy, muy importante y lo debemos conocer. ¿Qué funcionalidad tiene el herbicida en la mezcla? ¿Cambia su funcionalidad? ¿Se ve afectada? ¿Cómo se ve afectada con el agregado de diferentes activos? Son preguntas. ¿Qué relación existe entre el herbicida y la calidad del suelo? Algunas tendrán respuesta, otras no. Son complejas las que estoy esbozando. ¿Los tiempos de residualidad se cambian con estas calidades, esta calidad de suelo? Y contrariamente al carryover, me pareció un disparador interesantísimo, que sería el carryover, ¿no? Tener por más tiempo el herbicida que lo que que el fabricante quiso. Si nosotros nos podemos afectar de forma diferente, si esa residualidad la disminuimos, ¿no? Me parece que son todos los disparadores que yo quería dejar como introducción a Fermín, que creo que va a ser una charla muy interesante. A todos los que me crucé les comenté que no la conocí en profundidad la charla, pero cuando la miré por arriba me pareció que era genial y nos va a dar un montón de dudas, de preguntas, que bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo básicamente me desarrollo como aplicador y un poco de asesoramiento. Soy el operario de mi propia máquina, con lo cual he renegado bastante con esta temática. Y eso me ha llevado a indagar un poco en la química de las formulaciones y tratar de entender qué es lo que pasa. Lo primero que vamos a hacer una definición rápida de lo que es un herbicida preemergente, que es lo que me pidieron que hable la gente de la REM. Son herbicidas que se aplican al suelo previo a la emergencia de la maleza y tienen una actividad prolongada en el tiempo. Ahora bien, el ingrediente activo que elijamos como preemergente, dependiendo de la formulación en la que utilicemos, va a funcionar diferente en el suelo. Un primer grupo de herbicidas residuales pueden ser los que se encuentran en estado molecular, que son aquellos líquidos solubles o gránulos solubles que forman una solución perfecta en agua. Al formar una solución perfecta en agua, están 100% disponibles desde el momento que lo aplicamos. Esa disponibilidad nos asegura la acción biológica, ¿sí? Luego hay otro grupo de herbicidas, que básicamente están las suspensiones concentradas y los gránulos dispersables, que tenemos una gran parte en forma sólida o en forma de cristales y una parte minoritaria que es la forma molecular. La forma molecular va a ser la que va a ejercer el herbicida de forma inmediata cuando lo aplicamos, y los cristales van a ser quienes nos van a asegurar la residualidad en el tiempo de ese herbicida. Un ejemplo de un herbicida con este tipo de funcionamiento es la atracina. Esos cristales van a ir solubilizándose en el suelo y van a ir entregando a estado molecular herbicida o activo para ejercer el control que buscamos. Ahora bien, esa solubilidad tiene una tasa que no es más que la cantidad de activo que se solubiliza en unidad de tiempo, en una determinada unidad de tiempo que midamos. Y hay factores que afectan esta tasa. El primero que afecta son las propiedades físico-químicas del activo. Hay activos que son más fáciles de solubilizar en agua o son más solubles en agua que otros. La formulación en la que venga, no es lo mismo un activo formulado como un líquido soluble que formulado como una suspensión concentrada. Los factores ambientales, temperatura y humedad,
y no voy a profundizar mucho, y el tamaño de los cristales, que es por ahí el centro de lo que va a ser la charla. Ahora bien, si hacemos una animación de cuando aplicamos un herbicida al suelo, al momento de la aplicación nosotros estamos aplicando activo en forma molecular y en forma de cristales. Ni bien está aplicado, empieza a someterse o a exponerse a distintos factores de pérdida. Uno es la degradación lumínica o fotodegradación, que depende en gran medida por las propiedades físico-químicas, es decir, cuánto lo afecta a la molécula la radiación. Otro factor es la erosión. Si tengo lluvias abundantes con escorrentía superficial, es la erosión. Luego tengo el ingreso del preemergente, algo por lo que siempre estamos corriendo de que las lluvias posteriores a las aplicaciones nos aseguren este ingreso en el suelo. En este caso está presentado sobre un suelo desnudo, pero bueno, tendríamos que tener en cuenta también de la cobertura del rastrojo y pasar esa tortuosidad. Una vez en el suelo, el herbicida se somete a la absorción o desorción de los coloides en el suelo, las arcillas y la materia orgánica, a la degradación microbiana, que es principalmente la vía por la cual se degradan los activos en el suelo, obviamente la lixiviación, o sea, el lavado, y la otra parte va a ser la que ejerza el poder herbicida, que es la absorción por parte de las plantas. Ahora bien, para yo asegurarme una cantidad de activo que ejerce ese poder herbicida, necesito de estos cristales que se vayan solubilizándose en el tiempo para asegurarme el control en el tiempo. Todo esto está prediseñado en la formulación por el químico, que es el que desarrolla el tipo de cristal, los tamaños y demás. Bueno, para que entendamos el tiempo de solubilización, se me ocurrió un ejemplo bastante casero, pero creo que va a funcionar, que es ver la solubilidad del cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene una solubilidad, el cloruro de sodio es la sal de mesa que todos usamos, de 359 gramos por litro de agua, medido a temperatura de 20 grados y un pH de 7 del agua. Ahora bien, me tomé un trabajito casero de hacer una reglita simple en 200 mililitros de agua, que es la capacidad de los Lermé donde yo hago las pruebas. ¿Cuánto podría solubilizar en agua máximo? Como lo hice con agua con temperatura bastante baja, de esos 71,8 gramos de potencial de solubilización, tomé el 50% para dejar un margen, y lo que hice fue pesar 36 gramos de sal y disolverlos en 200 mililitros de agua bidestilada a 11 grados. Y tomé los 3 tipos de sal que se utilizan generalmente, pero es entre fina y fina, que son las que se consiguen. Y tomé el tiempo en el cual tardó en disolverse totalmente los cristales de sal hasta que se formaron la solución perfecta. Bueno, y estos son los tiempos. Vemos que la sal gruesa tardó 18 minutos, la entrefina 11 y la fina casi 7 minutos y medio. Esto nos demuestra cómo el tamaño del cristal, aunque el cloruro de sodio tenga una sola solubilidad, tarda en solubilizarse o en disolverse. Bueno, esto mismo pasa con los herbicidas en el suelo. Cuanto más grandes son los tamaños, más tiempo va a tardar en pasar al estado molecular en el suelo. Y esto está explicado básicamente por una relación de superficie de contacto de las partículas con el agua. Si ese cubo lo dividimos, la relación superficie-volumen aumenta. Bueno, ahora vamos a ir a uno de los ejemplos que elegimos para la presentación, que es el biciclopirona, un HPPD usado como preemergente de maíz. Viene en formulación líquido soluble, o sea que la molécula va a estar en estado molecular 100% disponible. Y si vemos las propiedades físico-químicas, vamos a ver
Lo primero que vemos es el tipo de molécula. Que sea ionizable, ¿qué quiere decir? Que tiene la posibilidad de adquirir carga de acuerdo al medio o al pH del medio donde se encuentre. La molécula puede estar en neutralidad o puede estar cargada. ¿Cómo? Depende si es ácido o base, pero bueno, acá el caso no funciona, no interesa el tipo de carga. Tiene un punto de fusión de 65,3 grados, es decir, que a temperatura ambiente es un sólido, pero tiene una alta solubilidad en agua, 11.900 miligramos por litro. Ya esto da un indicio de por qué viene como líquido soluble. Un peso molecular de casi 400 gramos por mol, tiene una vida media larga, que todos cuando hablamos de residualidad tomamos la vida media, pero la vida media, recuerden, siempre es de la molécula, no es de la formulación. Si viniera una biciclopirona en suspensión concentrada o gránulo dispersable, esa vida media sería más larga, pero siempre se toma únicamente la de la molécula para estandarizar los valores. Y es acá donde juegan las formulaciones en todos estos valores. Y el último de los valores que voy a mostrar en todos los activos es el pKa o la constante de disociación, que básicamente nos indica el pH al cual un caldo o una cantidad X de moléculas se encuentra 50% cargada y 50% en neutralidad. El ensayito que voy a mostrar lo hice con agua bidestilada, simulando un volumen de 50 litros por hectárea de caldo, temperatura 11 grados, eran los días fríos allá en Balcarce que pegaron fuerte las heladas. Simulo cargar el Erlenmeyer, yo lo hago en el Erlenmeyer con 200 mililitros de agua, cargo la mitad del agua, es decir, 100 mililitros, simulando lo que sería la carga de una máquina y lo que todos nos recomiendan en los marbetes, que es carga hasta la mitad de la máquina, luego incorporo el producto y luego termine de cargar el agua. Luego de hacer la carga de la mitad, agrego los agroquímicos, tomo una gota con una micropipeta de 0,05 microlitros y la pongo sobre un portaobjeto y la observo al microscopio con un aumento de 400x. Y lo que observo acá, si pongo 2 litros por hectárea de glifosato potásico, un líquido soluble, y 1 litro de biciclopirona, también líquido soluble, debieran formar una solución perfecta, totalmente translúcida, y no debiera encontrar esos cristales que estamos observando acá. ¿Sí? Entonces nos indica que hay algo que se alteró, porque piensen que en forma molecular es a la escala de nanómetros y acá estamos a la escala de micrómetros, de micrones. Cuando hago lo mismo, pero en lugar de usar glifosato potásico, agrego un corrector de pH, algo muy usado, agrego el corrector para corregir el agua, porque en el orden de carga siempre se pone primero, y agrego la biciclopirona, veo que esos cristales aparecen en mucho más cantidad en esas formas de cubitos de hielo. Luego pruebo otro tipo de glifosato, respetando el orden de carga que siempre se nos ha dicho, de lo menos sólido a lo más sólido, de lo menos soluble a lo más soluble, para dar los tiempos de hidratación correspondientes. Observo que también pasa lo mismo. El glifosato es un gránulo soluble con la biciclopirona, que es líquido soluble. También debería formar una solución verdadera y yo no debiera observar nada al microscopio con ese aumento. Bueno, ahora voy a intentar explicar qué es lo que pasa acá. ¿Recuerdan el pKa que hablamos de la biciclopirona? Si lo graficamos en porcentaje de la molécula que va a estar con carga y sin carga, a medida que yo aumento el pH, la biciclopirona no ionizada, es decir, en forma neutra, va a empezar a descender, y en contraparte va a empezar a ascender la biciclopirona en forma cargada eléctricamente. Y el pKa no es más que donde se encuentra el 50% de una y de otra,
y ese 3,06 que marcaban las propiedades físico-químicas. Ahora bien, cuando yo pongo el glifosato, que también es una molécula ionizable, tiene la posibilidad de adquirir carga, fíjense que cuando el pKa del glifosato se encuentra en 2,3, ¿sí? Entonces acá tenemos dos moléculas líquidos solubles, ionizables, que tienen dos pKa distintos en casi un punto. Ahora bien, ¿qué buscamos como el químico que busca cuando está formulando? Buscan tener la molécula completamente con carga, porque va a necesitar que se solubilice totalmente en agua y que esté en íntimo contacto con el agua. Entonces, si uno preparara el glifosato solo con agua y midiera el pH, siempre va a estar alrededor de 4, 3,5, 4,5, dependiendo del pH del agua del cual partamos. Si preparáramos biciclopirona solo, vamos a observar que el pH va a estar alrededor de 6. Entonces, esta diferencia de pHs hace que, como el glifosato es un acidificante natural, tiene muchísimo poder de acidificar y poder buffer, hace que la biciclopirona se tenga que desplazar hacia un punto no 100% cargado, y esa pérdida de solubilidad es los cristales que vemos. En el caso de los correctores de agua, de los correctores de pH, pasa lo mismo, son moléculas ionizables e incluso tienen un pKa más bajo que el glifosato, por eso observamos más cantidad. Y entre el glifosato líquido, que fue la primera foto, y el glifosato sólido, con glifosato sólido también se ven más cristales precipitados, porque el glifosato sólido generalmente andan en pH de 3,5 y los glifosatos líquidos andan entre 4,5 y 4. ¿Cómo solucionamos esto? Esto se soluciona con lo que seguramente no han escuchado en el mercado, que son los compatibilizadores de mezcla, que no es otra cosa más que un buffer que va a levantar este pH para que la biciclopirona sea 100% soluble y no esté precipitada. Ahora bien, la pregunta que surge inmediatamente es: bien, yo soluciono la biciclopirona, pero ¿no afecto al glifosato? La respuesta es no, porque el glifosato tiene múltiples pKa y pasa del de 2,3 al siguiente pKa, porque hay moléculas que tienen más de un pKa. Pero bueno, no lo quise graficar para no marearlos. La molécula debe estar al 100% cargada para interaccionar con el agua y formar la solución verdadera. Bueno, sigamos. Ahora vamos a cambiar de formulación y lo que vamos a pasar es a un WG o un gránulo dispersable como la atracina. Acá tenemos las propiedades físico-químicas, también es una molécula ionizable. Fíjense que en lugar de pKa tenemos pKb, porque esto es una base débil, entonces funciona diferente, pero también tiene la posibilidad de adquirir carga según el medio. En este caso uso también agua bidestilada, simulo un volumen de 50 litros, una temperatura de 100 grados centígrados, de 11 grados centígrados, y lo que hago acá es preparo como si tuviera la máquina completamente con agua y agrego la dosis por hectárea que voy a utilizar. El procedimiento es el mismo, tomo una microgota con una micropipeta y la observo al microscopio. Ahora bien, esto es la atracina sola en agua. Una atracina 90, 1 kilo por hectárea en un volumen de 50 litros por hectárea. Así se ve al microscopio, así vemos los cristales. Fíjense que se ve una dispersión de cristales en todo el campo focal del microscopio, se ven cristales grandes, cristales medianos, cristales chiquititos, y obviamente va a haber una parte molecular que no la vamos a observar con el microscopio. Ahora bien, cuando me agrego 2 litros de glifosato, un tratamiento típico, me faltó la formulación de glifosato, disculpen, ahí es un líquido soluble. Fíjense cómo se empiezan a agrupar o aglomerar los cristales de atracina y empiezo a tener bloques de cristales más grandes. Si recuerdan lo de la solubilidad que hacíamos con el cloruro de sodio,
Esto estamos haciendo cristales más grandes, con lo cual todo indicaría que cuando los apliquemos al suelo les va a llevar más tiempo solubilizarse y hacer la entrega del herbicida para ejercer la acción biológica. Y cuando le ponemos paraquat, es más grave aún el corte, se observan realmente grandes bloques de cristales, y esto está un poco explicado porque paraquat es un herbicida catiónico, una base fuerte, tiene carga positiva, entonces rompe las cargas electrostáticas por las cuales los cristales se mantienen individuales, que lo vamos a ver al final de las suspensiones. Si cambiamos de activo y vamos al sulfentrazone, otro herbicida muy usado, sobre todo para control de yuyo colorado, también es una molécula ionizable. Ahí están las propiedades físico-químicas, tiene un pKa un poquito más alto, y viene formulado, en este caso yo lo voy a mostrar como suspensión concentrada, hay también como gránulo dispersable. Fíjense, esto es 300 centímetros cúbicos de sulfentrazone puesto en agua en un volumen de 50 litros observado al microscopio. Obviamente los cristales son más chicos que en el caso de la atracina porque la solubilidad es un poco menor. Cuando este sulfentrazone nosotros le agregamos glifosato potásico, un líquido soluble, tenemos la misma tendencia que cuando teníamos atracina. Los cristales se nos empiezan a aglomerar y se empiezan a juntar. ¿Cómo lo vemos a esto nosotros en la máquina desde el punto de aplicación? Con las sucesivas tancadas empezamos a ver depósitos en las paredes de los tanques, en las puntas de las boquillas, en los filtros, en las cañerías, y si continuamos mucho tiempo trabajando así, llega un momento que se tapa el filtro. A veces no nos damos cuenta porque una o dos maquinadas pasa y no nos damos cuenta, pero si hacemos varias maquinadas, en algún momento terminamos con los filtros tapados o con el todo depósito en las paredes del tanque que demuestra que algo pasó. Si vamos ahora a flumioxazin, otro activo bastante usado, fíjense la diferencia de flumioxazin con lo que veníamos viendo anteriormente en una molécula ionizable, no ionizable, es decir, no va a adquirir carga nunca, independientemente del pH al que lo sometamos en el medio o en el que lo disolvamos. Fíjense el ensayo del mismo, fíjense flumioxazin, cristales un poquitito más chicos incluso que sulfentrazone, de vuelta por la solubilidad, tiene más baja solubilidad aún que sulfentrazone. Cuando lo mezclamos con 2 litros de glifosato potásico, líquido soluble, es decir, una suspensión concentrada con un líquido soluble, pasa esto. Se arman unos grandes aglomerados de cristales, y esto, en especial con flumioxazin, los que andamos en la pulverizadora es como el cuco de nuestro, porque esto queda muy retenido en las paredes del tanque y en los portapicos. Y si de acá vamos a hacer algún herbicida del tipo o alguna formulación o alguna aplicación donde tengamos algún aceite de buena calidad, todo esto nos lo desprende, y si estamos haciendo un poco emergente en soja, la fito es fuerte. Ahora bien, ¿cómo funcionan las suspensiones concentradas y los WG? Acá vamos a poner un videito, que es el mismo videito del primer preparado que vimos de atracina. Fíjense cómo los cristales se mantienen todos en forma independiente, unos de otros. Incluso si observan, los más chiquitos están como en movimiento, pero nunca se juntan unos con otros. Y esto es debido a la ley de Carr. Bueno, acá señalo que el químico, cuando diseña la formulación, formula como cristales grandes para tener la residualidad en el largo tiempo, cristales intermedios para tener residualidad en el mediano plazo, cristales chicos
para la residualidad en el corto plazo y la parte molecular en lo inmediato. ¿Y esto a qué responden que los cristales se mantengan en forma individual? A la ley de carga. La ley de carga dice que dos partículas de signos opuestos se atraen y dos partículas de signos iguales se repelen. Entonces lo que nos está diciendo es que las suspensiones tienen o están cargadas eléctricamente con cargas de igual signo. Pueden ser positivo o negativo, generalmente son negativas. ¿Por qué? Porque en el suelo, si fueran positivas, serían fuertemente retenidas y nunca el suelo las entregaría a la solución para que ejerzan la acción herbicida. Caso contrario, que hoy hablábamos, el paraquat es un herbicida catiónico, una vez que llega al suelo, es fuertemente retenido por los coloides del suelo. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Puedo solucionar esto con el uso de compatibilizadores? Y la respuesta, depende. Alguna vez la habrán escuchado. Depende de qué molécula estemos usando, puede funcionar o podemos hacer un gran macanón. Si es una molécula como flumioxacin, que es muy ionizable, fíjense lo que voy a hacer acá. Esto es la muestra de flumioxacin y agrego una gotita de compatibilizador debajo del microscopio. Como observan, los cristales, si bien hay una separación que es lógica por la caída de la gota sobre el portaobjeto, los cristales siguen manteniendo su forma. Ahora bien, cuando yo pongo una molécula como sulfentrazone, que es una molécula ionizable que le afecta el pH del medio, si yo agrego una gota de compatibilizador, va a pasar esto. Desaparecen los cristales, desaparece la residualidad, y esto tiene otro problema más, que es producir una gran fito sobre el cultivo que está por nacer, porque hay una sobredosis de sulfentrazone en estado molecular. Esto es algo que cuando me llamó Eugenia le dije, mirá, yo no me dedico no soy investigador y no me dedico a la parte de cómo se comportan los herbicidas en el suelo en el posterior de la aplicación, ni el seguimiento, ni la toma de datos. Pero bueno, leyendo algunos trabajos, lo que quiero acá es plantear una hipótesis y un puntapié para futuros trabajos de investigación y donde todo esto que yo estoy hablando tenga sustento estadístico y compruebe lo que estoy contando. Los problemas de residualidad, por lo menos en mi zona, se ven, y los problemas de control de malezas también. Entonces, si graficamos en el tiempo la concentración de un herbicida X, cualquiera sea, en una línea de tiempo, y planteamos tres escenarios, uno aplicado correctamente, podría ser la atracina sola en agua, o una atracina cortada, le puse yo, aplicada en mezcla con un glifosato líquido, y un tercer escenario, que es al que recurrimos permanentemente porque vemos que los herbicidas no nos funcionan, lo mismo que el segundo escenario, pero aumentando las dosis. Si este sería el escenario ideal de la aplicación de un herbicida de forma correcta, esta sería la línea por debajo de cual deja de tener efecto herbicida, y esta fuera la línea en donde todavía aún tiene efecto de carrióbal. El carrióbal obviamente va a depender del cultivo que siga la rotación, de la sensibilidad del cultivo a ese activo. Y planteamos un segundo escenario de una mezcla incompatibilizada. Vamos a ver cómo cae la concentración rápidamente, porque no tenemos esa entrega de parte de los cristales, porque no se solubilizan rápido. Tenemos algunos escapes de maleza, que es lo que generalmente acusamos, pero luego vemos que en el tiempo tenemos una mayor permanencia.
Esto, usando el ejemplo de atracina, muchas veces se ve que lotes de maíz que pasaron a soja se ven con fito en el cultivo siguiente de soja de síntomas de carryover de atracina. En mi zona se ve mucho piclorán sobre maíces que se aplica y cultivo siguiente soja de primera. Y un tercer escenario que es también acordado, pero aumentando la dosis, donde trato de soluciono el problema a priori, el principio que tengo, que es el escape de malezas antes que los cultivos cierren el surco, pero luego tengo ese mayor poder de ese mayor residualidad o carryover en el tiempo. Repito, esto es una hipótesis, hay que estudiarla. Bueno, forma de solucionar estos problemas que hemos estado viendo. Una forma es reemplazar la formulación del glifosato, siempre hablando de suspensiones concentradas o gránulos solubles. Hay algo en la formulación de los glifosatos sólidos que no tengo bien en claro por qué, pero cuando uno mezcla las suspensiones concentradas con glifosatos sólidos, ese aglomeramiento de cristales no se produce. El cuello de botella de esto es que el mercado de glifosato sólido es bastante minoritario en contrapartida al glifosato líquido. Usar alcoholes grasos etioxilados en altas dosis, esto también funciona, los coadyuvantes normales, agregados primeros en el caldo, en una dosis de 3 o 4 veces la normal, previenen esos cortes con esos aglomeramientos. La dosis, o sea, de cuánto tengamos que aumentar la dosis va a depender de el tipo de alcohol etioxilado que tengamos. Hay algunos de cadena larga, hay otros de cadena más corta. Bueno, eso hay que probarlo, hay que hacer la mezcla, y de la formulación que estemos utilizando y del tamaño de cristal de la formulación. En el caso de atracina, que son los cristales más grandes, son donde más tenemos que subir las dosis de alcohol etioxilado. Otras soluciones, algunos sulfatos de amonio impiden este agregamiento, hacen un efecto esteárico que se llama, que agregados al principio evitan que luego el glifosato afecte a las formulaciones. Son muy pocos, hay que probarlos, pero funcionan. Uso de aceite con formulación de microemulsiones, esto anda muy bien, es de lo mejor, de lo más efectivo. E incluso también, si en la mezcla hay algún otro activo en forma de microemulsión, nos puede solucionar ese problema si lo agregamos antes del glifosato. Y como último, el uso de compatibilizadores, pero quiero dejar bien en claro que es solo para los problemas en donde la incompatibilidad es por pH y se da entre líquidos solubles o entre formulaciones solubles. Y como recomendación general, esto no hay receta, hay que probar las formulaciones, hay diferencias entre la misma marca en las partidas y no es todo tan lineal, hay que hacer las pruebas y hay que mezclar. Para observar, para ver, de acuerdo al agua de cuál partimos, las formulaciones, las marcas, etc. Bueno, de mi parte, nada más. Bueno, gracias por escucharnos, por escucharlo, Fermín. Me parece fue muy interesante. Ahora es la hora de las preguntas. No sé si apareció el QR, ¿dónde está el QR? Acá al costadito, lo estoy tapando. Hay algunas preguntas, yo agarraba el celular, no era mal educado, sino que me iba haciendo algunas preguntas porque digo, bueno, por ahí está tímido el salón y no se animan a preguntar. Pero tenía varias, me surgieron varias que me parecen muy buenas. Te voy a leer alguna, Fermín, y dale. Vamos en orden. Al hueso, Juan. Dice, ¿qué puedes comentar sobre mezclas de herbicidas preemergentes con compatibilizadores? ¿Está buena? ¿Hay posibilidad de romper su residualidad? Bueno, esa un poco la respondí en eso donde comparábamos flumioxazin versus sulfentrazone. Hay que ver, el uso de compatibilizadores va a depender si la molécula que estamos utilizando como preemergente es ionizable o no. Si es ionizable, yo recomiendo que no lo usemos porque claramente vas a afectar la residualidad y vas a producir un afecto al inicio.
Perfecto. Habría que seguir indagando un poco más sobre otros herbicidas, ¿no? Entiendo yo. Agrego un poquito más algo sobre... Hay algunas formulaciones que vienen de compatibilizantes, que vienen con buffer, que hacen que la alcalinización no sea tan agresiva y de esa forma que puedan sostener los residuales. Sí, obviamente eso es una, qué formulación, qué producto de compatibilizador estamos utilizando, y lo otro importante es con qué volumen del total lo estamos probando, porque por ahí nosotros hacemos la prueba con el 50%, con toda la máquina, funciona bien, pero cuando eso lo lleva a campo el operario, muchas veces lo hace con un mínimo volumen y ahí la cosa cambia. Sí, no es tan fácil, no es tan lineal. Hay un montón de preguntas, vamos a estar hasta las 5 de la tarde. A ver, ¿cómo ve el uso de preemergentes con las microemulsiones? Hay que probar qué tipo de microemulsión, pero en general funcionan muy bien si van acompañadas de un herbicida como glifosato o paraquat, sobre todo si son potásicos los glifosatos, es la solución para tratar de aplicar los dos, o sea, los dos activos en una sola pasada. Joya. Esta, por ahí la respondiste, a ver si la podemos ampliar. Opinión sobre el uso de recuperadores o los compatibilizadores, pero de forma preventiva. Claro, bueno, el uso de... Repetime. Los compatibilizadores o recuperadores de forma preventiva. Sí, obviamente, pero siempre y cuando estemos hablando de formulaciones líquidos solubles, o soluciones, digamos. Ok. Mira, acá hay uno que yo en la vida también había pensado, me gusta, me parece que está interesante. Hablamos de un escenario usando correctores de pH, ¿no? Hablaste de corrección de agua con respecto al pH. En caso de tener dureza, dice, entonces es una película de terror. Yo te agrego, ¿qué pasa si tenemos un producto con buffer? Si tenemos, yo hablé de correctores de pH en el caso de la biciclopirona, que es un líquido soluble, eso lo podemos solucionar con un compatibilizador y podemos usar el secuestrante de cationes perfectamente. Okay. Eso uno no invalida al otro. Pero lo que hacía referencia a vos que con algún corrector acidificabas y ahí estaríamos en la problemática. Exacto. Pero bueno, lo podés corregir con... Sí, lo que pasa es que hay que ver si son correctores de pH solo o son secuestrantes de cationes y correctores solos. Claro. Es complicado, sí, hay que probarlo. Sí. En corrector de pH entendemos que vamos a corregir pH. O sea, estamos enfocados 100% a pH. Si estamos con dureza, ya es otro camino que puede tener sintonía con el pH, pero no directamente. Entonces podríamos corregir dureza sin afectar grandemente el pH. Eso lo digo yo. No sé. Debatimos. Al tener el pH tan bajo, la atracina, ¿cómo manejamos este punto con la mezcla típica de glifo más 2,4-D? Bueno, ahí tenés varias en el caso de la atracina, no es el pH lo que la afecta, sino es que la atracina, al hacer un sólido suspendido, como viene, o sea, es un gránulo dispersable, pero cuando lo ponemos en agua no deja de ser un sólido que está suspendido en el caldo. Lo que lo afecta ahí es a alguna molécula que tenga carga opuesta. En este caso el glifosato líquido, generalmente por el tipo de surfactantes con el que se formula, son catiónicos, entonces una carga negativa con una carga positiva se va a atraer y eso es lo que hace. Ahí hay varias opciones. En el caso típico de una mezcla de glifosato 2,4-D y atracina, una opción sería reemplazar el glifosato, que tienen algo que no lo sé porque no soy químico, en la formulación que no se corta. Otra opción es hacer un 2,4-D microemulsión. Esa microemulsión nos va a asegurar, nos va a hacer las microemulsiones, por ahí no sé si lo mencionaste, Mariano, a diferencia de las emulsiones tradicionales, tiene un tamaño de micela muy chiquito y eso es gracias a una cantidad enorme de emulsionante de una calidad muy buena y tienen como formulación surfactante y core-surfactante, entonces tienen como las dos cargas en la misma molécula y eso hace... evita las uniones posteriores.
Usar una microemulsión, usar un 2,4-D como microemulsión, usar una microemulsión, un aceite de tipo de microemulsión, esas serían las opciones. O algún sulfato de amonio. Yo he probado algún sulfato de amonio sólido que funciona bien, y la relación aproximadamente es, por lo menos para las condiciones de Balcarce, que es donde soy yo, y el agua que yo lo probé, es más o menos cada 1 kilo de atracina, 1 kilo de sulfato de amonio puesto primero en el tanque. Acá hay una en línea también hablando de emulsionantes, y dice, cualquier emulsionante puede funcionar para favorecer a que la molécula esté cargada. Yo creo que ahí, y dice, y no forme cristales grandes. Sí, en general sí. Ok. Sigo. En el caso de soja list, si uso 2,4-D, salcolina, glifosato con sulfentrazone y agrego un compatibilizador, ¿qué problema puedo tener? Bueno, mezcla complicada esa. Estamos hablando de preemergente. Bueno, el glifo salcolina mezclado, que podría haber sido otro, pero como no es un herbicida preemergente, que es lo que me habían pedido, no lo mostré, pero el salcolina, que es un líquido soluble, que si ustedes lo preparan en agua lo van a ver blanco, pero ese blanco no es que no sea soluble la molécula, sino tiene una formulación y tiene unos surfactantes o unos polímeros que son los que evitan la volatilización del activo, son eso el color blanquecino que vamos a ver. Pero inmediatamente donde uno a un salcolina le agrega un glifosato, ya sea sólido o sea líquido, que no sea Panzer, para hablar que es con el que hermana, siempre se van a observar cristales. En mayor o en menor medida, dependiendo del agua, del pH del agua donde partamos y demás, pero se observan. Y en el caso de incorporar sulfentrazone, obviamente que el compatibilizador no entra. Sulfentrazone es una molécula ionizable, donde pongamos el sulfentrazone, rompemos, o sea, lo que solucionamos por un lado, rompemos la residualidad del otro. Bueno, a ver esta. Fito de piclorán en soja de primera, aplicado en pos de maíz. ¿Es por formación de cristales? Sí, puede ser por sobredosis. Pero se aplica con glifo y atracina. Sí, puede ser. Lo que puede pasar, generalmente lo que yo observo, los tratamientos que van con glifo, atracina y tordon, como se cree o se piensa de que la atracina siempre afecta al resto de los herbicidas, lo que se hace es se sube un poquito la dosis de glifo. En algún momento había alguna regla que decía, si vas a usar glifo con atracina, subí 10% la dosis de glifosato, y se sube la de tordon. Y si bien piclorán tiene un pKa no muy distinto, es difícil ver los cristales de piclorán con glifosato líquido. Puede pasar si usamos un corrector de pH al inicio, y también puede pasar en qué orden carguemos, porque si nosotros decimos, bueno, cargamos los polvos primero, las suspensiones después, los líquidos solubles después, ahora bien, ¿qué líquido soluble cargamos primero? ¿El glifosato o el piclorán? Y se comporta totalmente diferente. Si primero ponemos el glifosato, acidificamos mucho el medio y luego ponemos el piclorán. A viceversa. Entonces el orden de carga también juega acá. Y esta pregunta era compuesta. Si a esa mezcla, glifo, atracina y piclo, le agregamos un compatibilizante, ¿podemos mejorar esa o no tener esa problemática a priori? Sí, en esta mezcla sí, porque la atracina, se recuerdan que es una base débil, no es un ácido débil. Entonces, para que la atracina se vea afectada, tendríamos que llegar a pH de 13, 14, que desde el punto de vista del tanque imposible. Nunca pasamos pH de 7. Te agrego algo a esa pregunta que hacían de glifo y tordon y atracina. Generalmente suelen ir con aceites. Si los aceites son de mala calidad, que por ahí se separan en fase, los hormonales tienen una alta tendencia a irse con la fase aceite, y lo que puede pasar es que tengamos fito de tordon, pero por mala distribución,
porque sale al último de los tanques, cuando sale el aceite, que es el que está flotando arriba sobre la cosa, pero es por un efecto de la calidad del aceite, que no sé por qué los hormonales se van a la fase aceitosa. A ver, esta es de lógica, a ver si la tenés. No, dice, tenemos en la balanza, tenemos pH y tenemos dureza. ¿Qué es más importante corregir? Dureza. pH lo va a corregir el glifosato, directa o indirectamente. Nosotros lo que decimos desde Rizo es que podemos saber con qué pH iniciamos una carga, una mezcla, pero difícilmente sepamos con qué pH vamos a terminar, ¿no? Porque depende de los activos que utilizamos, las dosis de los mismos, las marcas de los mismos y demás. Los coformulantes pueden variar, así que sí, estamos bueno, en línea. También ahí hoy en la previa lo charlábamos con Mariano, que me ha pasado de hacer las pruebas en otro herbicida, que no es un herbicida residual, pero también que es muy usado, que es Fomesafen en la formulación líquido soluble. Dependiendo de la marca que glifosato que uno utilice, hay marcas que necesitan mucha cantidad de compatibilizador para que se mantengan los dos en solución, hasta termina siendo mucho más conveniente hacer 2 pasadas y sobra plata, porque queda muy caro. Bueno, no, hay otras que hablan de picloran como una problemática bastante profunda, que profundicemos en el tema, pero quizá me parece que ya fue abordada. Sí, obviamente, Tordon, yo voy a contar lo que veo en mi zona. En mi zona se ve mucha fito de picloran sobre lotes que son de maíz, que han venido de papa. La papa guacha nos da bastantes dolores de cabeza para controlar. Entonces lo que se hace es, o se usa doble aplicación de Tordon en barbecho e hipoemergente, o una, pero con 220 centímetros cúbicos de Tordon. Eso a la soja del año siguiente y en los últimos años, como hemos tenido algún año seco, la fito en soja es muy marcada. Acá ya la estamos liquidando. A ver, te aclaro, fito visual, si disminuye el rendimiento, eso no lo sé, habría que estudiarlo. Sobre acá nos preguntan o te preguntan, ¿se produce algún efecto adverso o cómo se comportaría la mezcla? En este caso, glifosato más pivot. Glifosato más pivot. Bueno, pivot es uno de los herbicidas líquido soluble, ionizable, que al igual que el glifosato tiene múltiples pKa, en general todas las imidazolinonas tienen múltiples pKa y están preparados para convivir muy bien con glifosato. Lo mismo pasa con el Clearsol, puede convivir es raro aplicar Clearsol con glifosato, pero puede convivir. Bueno, acá sobre la de picloran, que quería indagar un poco más el tema, me comenta que de la zona de Córdoba, que tienen problemáticas cuando hacen el control de... renegamos mucho con maní guacho, nos dice, no es mejor usar glifo solo, porque seguramente utilizando con picloran están teniendo... Sí, si observa la problemática seguramente puede llegar a ver, pero bueno, repito, también hay que ver, habría que ver la magnitud del daño en función del orden de carga en cómo fue cargado. Si el operario por desconocimiento carga primero el glifosato y después del picloran, obviamente esos lotes o esas tancadas donde fue así, la fito se va a ver. Y lo otro que influye, que también influye mucho, es uno prepara un primer tanque, no pasa nada, prepara un segundo, no pasa nada, prepara un tercero, se cortó. Y uno no le empieza a encontrar explicación. La explicación es el remanente con el que estamos yendo a cargar. Estamos llegando con un remanente de 100, 150, 200 litros y el glifosato con muy poquita dosis se acidifica. Entonces cuando los productos empiezan a entrar en ese caldo de 300, 400 litros, que es cuando inicia la carga, el pH está muy... Y si agregamos el corrector de pH, ni te cuento, capaz que estamos en pH de 2. Y si el corrector no tiene buffer que no frene la caída de pH, vamos a estar en pH de 2, 3. Entonces cuando entran esas moléculas donde el pH las afecta, obviamente revientan. Voy a hacer, esta la pensé yo mientras escuchaba. No, estaba pensando un poco que no lo nombraste, que es una aplicación
muy convencional, de glifosato más fomesafen, ¿no? Tenemos millones de problemas de compatibilidad en ese caso. Si la recomendación sería aplicarlo con un compatibilizante. Sí, obvio. Sabemos que hay muchos problemas subclínicos muchas veces de fomesafen en maíces a posteriori. Con un compatibilizante, ¿podríamos eficientizar esa aplicación de fomesafen, ponerlo en disponibilidad? Sabemos que es problema de pH, ¿no? Sí, es el problema y fue el primero en donde empezamos a ver o a hablar de incompatibilidad. Primero, si el fomesafen es líquido soluble, es decir, que va a estar en estado molecular, obviamente, por el tipo de formulación, si nosotros le bajamos el pH óptimo de funcionamiento para el cual viene formulado, se va a cortar. ¿Cómo se corta? Es muy fácil de ver ese corte, ustedes lo preparan en una botella, aunque sea de plástico, y cuando ustedes agregan el glifosato se vuelve toda una solución blanquecina que pareciera más bien una suspensión que no un líquido translúcido como tiene que ser una solución. Eso ya nos da indicio que obviamente es el fomesafen el que se cortó, y si uno lo mira al microscopio va a ver cristales bastante grandes, esos cristales van a ir al suelo, de por sí ya fomesafen tiene una vida media larga. Si a eso le sumamos años secos, si a eso le sumamos que depende cuando llueva, obviamente podemos tener fito. Y lo otro que tenemos sí es deficiencia de control. En la zona mía es bastante endémica de crucíferas resistente a glifosato, algunas ya resistentes a 2,4-D, y cuando hacemos esos tratamientos en esos lotes de alta infectación de crucífera y hacemos tratamiento, tengo alguna experiencia con algún productor que para poder convencerlo le hice una parte con fomesafen y en una aplicación y otra porque no quería acceder al uso de compatibilizadores, y la otra una segunda pasada con glifosato versus hacerlo todo junto incompatibilizado, el efecto primario pareciera que no hay diferencia. A los 20 días tenés un rebrote 30 de crucíferas impresionante. Entonces ahí también te da que la acción biológica del fomesafen se afecta. La otra forma de solucionar esa incompatibilidad puntual es usar un fomesafen, que hay una sola marca, que es en microemulsión. En ese caso, la microemulsión, el activo está envuelto en una gota de aceite, no está en contacto con el medio, no está en contacto con el agua directamente, entonces de esa manera no se corta. Bueno, Fermín, creo que ahí estaban todas las preguntas, o mayoritariamente todas las preguntas. Algunas, creo que fueron abordadas todas. Hay un concepto que nos tenemos que llevar, que no hay una receta, y eso siempre se repite en el ámbito agronómico. Lo discutimos inicialmente con Fermín, depende de las marcas, las dosis, increíblemente, pero la forma de completar o agregar los productos al tanque. Y sí, es otra variable más que tenemos dentro de, como tanto el orden, ¿no? Sí, y como mensaje no utilicemos los compatibilizadores como la solución a todo, como hicimos en su momento con el glifosato, que después se nos terminó volviendo un problema. Digamos, no hagamos esas soluciones muy generalistas o esas recetas para todo. Gracias. Gracias, Fermín. Gracias, Gabriel.